contarles que lo primero es que yo soy Patricia Águila, soy terapeuta ocupacional, además escribo, y por eso a raíz de que me puse a escribir y que llevo un tiempo en cursos de escritura, empecé a darme cuenta de que las personas cuando escriben, muchas veces escriben cosas propias, y, y me pasó que en los cursos la mayoría de la gente que asiste es gente mayor, y empezaron a escribir como cosas personales, de sus propias vivencias, y eso me empecé a dar cuenta que tenía como un valor terapéutico. Y a raíz de eso me puse a investigar y, bueno, la escritura se ha usado hace mucho tiempo como una forma de terapéutica de poder ir curando distintas cosas. Hay estudios que se han hecho a partir de los años 70 que hablan de que la escritura o usar la escritura como un medio de terapia ayuda a las personas que tienen algunas patologías a poder mejorarse, a mejorar su estado inmunológico, a poder también su parte mental y cognitiva, también reforzarla. Personas que tienen artritis, personas que tienen enfermedades como SIDA, como cáncer, se ha visto que han mejorado su estado inmunológico a través de lo que es la escritura. Entonces, hoy día yo voy a partir contándole primero que nada, porque hoy día vamos a hablar acerca del estrés como enfermedad y cómo a través de la escritura podemos superar el estrés. ¿De qué es el estrés? Entonces les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver una presentación que hice. Y acá está mi pantalla que les voy a compartir. ¿La ven? Espero que la vean. ¿Se ve mi pantalla, sí? Ya. Entonces, sí, Pati, sí, sí. Ahí vas a partir. Ya compartiste. Ya, ahí está. Se llama Letras que Sanan, ¿ya? Y lo primero que hay que decir es que en el fondo, a través de la escritura, lo que les decía es que podemos mejorar muchas cosas. Y el estrés está científicamente comprobado que un 70 o un 90% de las enfermedades que se producen, que las personas sufren, se originan en la mente. ¿Qué significa esto? Que nosotros en el fondo a veces podemos somatizar muchas de las cosas que nos están pasando, ¿cierto? Y nos enfermamos. A veces, por ejemplo, cuando uno está muy nervioso, se enferma de la guata, ¿cierto? Le dan algunos cólicos renales, algunas personas sufren úlceras, también hay personas que con mucha preocupación se pueden desmayar, o sea, sube la presión, ¿cierto? Muchas enfermedades están producidas a través de lo que es la mente. Y el estrés y las preocupaciones, ¿cierto?, hace que aumente la presión y estamos sufriendo en el fondo, esta presión que está aumentando, sobre todo en esta época actualmente, que daña nuestro bienestar físico y emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto?, toda la presión que estamos sufriendo y todo lo que nos preocupa, ¿cierto?, hoy en día una preocupación como tal es lo que estamos viviendo, ¿cierto?, con lo que es el COVID, con lo que es esta pandemia. Estamos asustados, mucha gente está preocupada, uno por los seres queridos, pero también están preocupados porque no saben qué les va a pasar a ellos mismos, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen temor a lo que viene, temor a la muerte, temor al porvenir. Entonces, esta tensión hace que nosotros nos vayamos estresando de por sí. Este hecho de no poder salir a estar, ¿cierto?, en nuestras casas en cuarentena, el hecho de tener que estar pidiendo permisos para poder salir a comprar, muchas personas que han perdido su fuente laboral, hay muchas personas que sus trabajos han cerrado o que les han disminuido el sueldo que recibían. Entonces, todas esas preocupaciones nos van dañando tanto físicamente como emocionalmente y como mentalmente, ¿ya? Y estos constantes cambios y las presiones entonces van produciendo que nosotros estemos eso, lo vayamos guardando y lo vamos interiorizando y muchas veces no lo expresamos. Ahora, ¿qué es el estrés? El estrés en sí no es algo malo, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para luchar o huir ante una situación que sea de emergencia, peligro o tensión. ¿Ya? O sea, naturalmente nuestro cuerpo se puede estresar ante una situación y eso es lo normal, y es bueno. El problema es cuando nuestro cuerpo mantiene este estado de tensión. ¿Ya? Y acá, entonces, les voy a mostrar
un video que yo hice acerca del estrés. Espero que se vea, si no se lo voy a tener que Esta relatar. hormona hará que tus músculos se tensen, tu presión aumente, tu corazón y respiración. Perdona, me fui antes de ¿Más alguna vez en tu vida has escuchado a algún amigo, algún familiar que dice que está estresado? Te preguntarás entonces, ¿qué es el estrés? Bueno, te contaré que el estrés es una parte normal de la vida, especialmente en periodos de cambio e incertidumbre. Se trata de una respuesta a algo que se percibe como peligro. Imagínate, por ejemplo, que vas caminando por un bosque y vas disfrutando del paisaje, cuando de repente ves a un oso que se dio cuenta de tu presencia y se está acercando. Cuando tu cuerpo percibe esto, seguramente lo tomará como una amenaza, y tu cerebro enviará entonces una señal de alerta que va a hacer que se produzcan ciertos cambios físicos que te ayudarán a reaccionar de dos formas posibles: huir o atacar. Para ambos casos, el cuerpo libera una hormona llamada cortisol, la denominada hormona del estrés. Esta hormona hará que tus músculos se tensen, que tu presión aumente, tu corazón y respiración sean más fuertes y veloces, sudes más, tus pupilas se dilaten y entres en un estado de hiperconcentración y alerta para poder decidir cómo actuar y sobrevivir. Luego de que hayas solucionado la situación, ya sea huyendo o atacando al oso de manera exitosa, volverás a sentirte como antes. Esto mismo sucede en el mundo moderno. Como ves, el estrés es una conducta adaptativa, es decir, nos ayuda a sobrevivir. El problema se produce cuando estamos sometidos a constantes estados de estrés o cuando percibimos como amenazas situaciones que no son reales. Cuando la reacción de estrés es mayor a lo considerado adaptativo, entonces surgen estados de ansiedad. Y estas sobrereacciones pueden ser, uno, un estado de estrés por un tiempo mayor al que la amenaza que está presente. 2, la intensidad de mi reacción es mayor a la amenaza. Por ejemplo, me puedo quedar paralizado ante las pruebas o me puede fallar la respiración. Y tercero, preocuparse en exceso de cosas que no han ocurrido. Así que, como puedes ver, la ansiedad es una respuesta emocional al estrés. El estrés en sí no es malo. El problema es estar constantemente estresado, porque esto te puede generar problemas de salud. Dormir mal, tener un aumento importante o una disminución importante del apetito, apatía, cansancio, problemas estomacales, agresividad, estar mucho más irritable, entre otras cosas. Tómate unos minutos y revisa si esto te ha pasado o está pasando en tu vida. Me imagino que, al igual que a la mayoría de nosotros, te ha sucedido más de alguna vez. Como ven, el estrés es algo entonces normal que pase. El problema es cuando este estrés se mantiene por el tiempo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Básicamente el estrés se produce por esta hormona que se llama cortisol, que es una hormona que en su momento es buena. Ahora, habemos personas, como yo, por ejemplo, que somos súper aceleradas. Personas que estamos todo el día corriendo de allá para acá, que estamos todo el tiempo en miles de cosas, y esta hormona se produce al mismo tiempo que la adrenalina. Por lo tanto, cuando somos muy acelerados y estamos con mucha adrenalina, también se produce el cortisol. Entonces, nuestro nivel de cortisol es más alto que el que debiera ser, lo que es normal tener. Este aumento de cortisol, entonces, hace que uno esté en un estado constante de estrés, y esto es lo que nos enferma. Cuando yo tomo mucho café, mi nivel de cortisol aumenta. Por eso es que las personas que, por ejemplo, están estresadas, se les dice que no tomen tanto café, que no beban tanto café. Si yo duermo poco, mi nivel de cortisol también aumenta. Por lo tanto, mi nivel de estrés también va a estar aumentado. Por eso, uno debería tener ciertos cuidados, ¿cierto?, para cuando uno está con estrés, disminuir este estrés. Ahora, el estrés generalmente se manifiesta como un estado de ira, llanto, ¿cierto?, incapacidad, perder el control, pérdida del apetito, o comer mucho, ¿cierto? Más de alguna les ha pasado en esta época. Le puedo apostar que más de alguna ahora anda con más hambre, no solamente por el frío, sino que por lo menos yo, me he puesto a hacer sopaipillitas, papas fritas, puras cosas engordantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno anda así y anda comiendo mucho, a deshora. También da rabia, ¿cierto? Hay muchos errores, uno se empieza a olvidar de algunas cosas, y todo esto es por este estrés que estamos teniendo. ¿Causas que originan el estrés? Bueno, cualquier cosa que produzca un cambio en nuestra vida y que sea muy intenso, ¿ya? Alguna gente que sea como agresor, que nuestro cuerpo lo perciba como una agresión, es un agente de estrés. En este minuto, el COVID es un agente de estrés.
el trabajo es un agente de estrés. La gente que está en teletrabajo, que tiene que estar además cuidando a los niños en la casa, haciéndose cargo de la casa, está mucho más estresado porque hay muchas más actividades que están haciendo constantemente. Las circunstancias, cierto, que de cambio o circunstancias dolorosas producen entonces el estrés, ¿ya? Situaciones, por ejemplo, estresantes son cuando uno se separa, situaciones de fallecimiento, ¿cierto?, de una pérdida de un ser querido. Eso produce estrés y un desequilibrio emocional y también físico. Entonces, como les decía, es importante el evitar estas tensiones, el evitar estos problemas que estamos teniendo. Muchas veces la gente se siente insegura interiormente por lo que está pasando. Hoy en día, lo que yo les decía, este asunto de tener este miedo constante, este miedo de no saber a lo que va a pasar, a lo que viene, nos produce una inseguridad interior. Y mucha gente también tiene sentimientos de culpa e insatisfacción porque no tienen un sostén espiritual. Mucha gente que en este minuto no saben qué hacer y tienen como sienten esta angustia permanente por lo que viene. Yo he escuchado de muchas personas que en este minuto están mucho más desesperadas, mucho más desenfocadas hacia lo que es el futuro, que no saben qué va a pasar, que además piensan que se viene un malestar económico, que no saben si se van a enfermar o no, que no saben qué va a pasar con su familia, ¿cierto? Y todo eso entonces va produciendo esto y tienen una inseguridad a lo que viene y tampoco tienen un apoyo espiritual, lo cual les hace que estén mucho más angustiados. Para aquellos que creemos en Dios, es una buena cosa saber que tenemos un estudio sistemático, ¿cierto?, que es la Biblia, y que nos permite entonces estar apoyados a algo que nos da cierta tranquilidad, que nos da confianza. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchas promesas de que nos dicen que Dios nos va a acompañar, que Dios nos apoya, no debemos temer porque Él está de nuestro lado. Entonces estamos confiados en el futuro que nos espera. Ahora, hay respuestas, ¿cierto?, que son normales del individuo ante el estrés y se van produciendo entonces estas respuestas que vamos a tener ante el estrés. Las diferentes respuestas que puede tener el individuo ante el estrés se pueden agrupar en dos campos, el psicológico y el biológico. Las respuestas psicológicas al estrés abarcan tres factores, el emocional, el cognitivo y el del comportamiento, que aparecen en el individuo de forma interrelacionada, ya que todos ellos forman parte del individuo y del ambiente que le rodea, y pueden alterar su salud. Las respuestas emocionales más frecuentes son pérdida de la energía física o psíquica, bajo estado de ánimo, apatía, pesimismo, temor a padecer enfermedades, pérdida de la autoestima, volubilidad emocional, que es pasar con facilidad de la alegría a la tristeza, inestabilidad, inquietud y tensión. Es importante en este sentido, yo no sé si alguno de ustedes está teniendo alguna de estas cosas que están viendo, yo creo que muchos se pueden ver reflejados en el estado que estamos teniendo ahora, y la idea de poder ver las respuestas que estamos teniendo es también para que nosotros podamos comprender si es que en este minuto estamos pasando por algún estado de estrés. Por eso que es importante saber que si estamos con una pérdida de energía física, bajo estado de ánimo, apatía, pesimismo, ¿cierto?, pérdida de la autoestima, temor a padecer enfermedades, volubilidad emocional, ¿cierto?, inquietud, tensión, entonces son síntomas de que nos pueden estar diciendo que en este minuto estamos haciendo un cuadro de estrés. Respuestas cognitivas al estrés son incapacidad para tomar decisiones, bloqueo mental, vulnerabilidad ante las críticas, confusión, fácil distracción y olvido frecuentes. En relación a las alteraciones que se producen en el comportamiento, se destaca tartamudear o hablar de forma atropellada, fumar y beber más de lo habitual, risa nerviosa, arrancarse el pelo nerviosamente o morderse las uñas, abusar de fármacos, por ejemplo, tranquilizantes, una actividad física exagerada y desórdenes alimentarios. Entre las respuestas biológicas que se producen está el aumento en la secreción de hormonas como la adrenalina o la noradrenalina o el cortisol. Por otro lado, también el estrés puede afectar el sistema inmune, haciendo que te enfermes más fácilmente. Te preguntarás cuál es la importancia entonces de esas hormonas. Bueno, te diré que las hormonas del estrés son perjudiciales para el cerebro, pues los niveles elevados de cortisol pueden causar daños en el hipocampo, que desempeña un papel decisivo en la memoria, sobre todo lo que afecta el recuerdo de actividades recientes. Sin embargo, el estrés también puede provocar alteraciones derivadas de los cambios en el comportamiento del individuo, como un aumento en el consumo de alcohol,
o consumo de fármacos o drogas o del tabaco, lo cual a la larga podría traer como consecuencias otras enfermedades. Pero las consecuencias del estrés no solo afectan al individuo que los padece, sino que también alcanzan a las personas que lo rodean, como la familia, compañeros de trabajo, amigos y los ámbitos en que se desenvuelve, trayendo consigo malas relaciones con las demás personas, incumplimientos en los horarios, disminución del rendimiento del trabajo, mayor riesgo de accidentes laborales, pérdida del interés en las actividades, alejamiento de los amigos, compañeros, aumento de accidentes de tráfico. Como puedes ver, el estrés nos afecta a todos como sociedad. Como pudieron ver ahí en ese videito corto, ¿cierto? El estrés tiene hartas consecuencias, y muchas de las consecuencias que tiene, como decía ahí, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestra familia. Cuando estamos mucho más estresados, estamos más agresivos, tenemos respuestas mucho más violentas. De hecho, hoy en día ha aumentado el abuso, o sea, la violencia intrafamiliar ha aumentado. ¿Ya? Hay estudios que están diciendo que ahora hay muchas más denuncias de violencia intrafamiliar, y el abuso hacia los niños, lo que es violencia hacia los niños, ha aumentado. ¿Por qué? Porque los papás, ¿cierto?, que no estaban acostumbrados a hacerle clase a los niños, a estar pendientes de los hijos, porque estaban todo el tiempo en el colegio, ahora tienen que estar haciendo clases dentro de la casa, además funcionar, ¿cierto?, en lo que es el trabajo y todo, el horario del colegio y el teletrabajo es más o menos el mismo. Entonces, obviamente, el estado de tensión que hay, porque uno tiene que rendir laboralmente, porque uno tiene que rendir como papá, tiene que estar en todas las cosas, ha hecho que entonces estemos en este estado permanente de estrés, y el nivel de estrés aumenta entonces lo que es la agresividad, ¿ya? Por eso que es importante que uno tenga también las capacidades de poder liberar estas tensiones. No es una excusa para ser violento, ¿ya? Pero sí puede responder a algunas conductas y explicarnos algunas conductas que estamos teniendo hoy en día. Consejo importante: identificar cuáles son los problemas que causan el estrés. ¿Ya? Yo tengo que saber qué es lo que me está produciendo el estrés, y con eso yo voy a poder buscar soluciones a lo que está causando este estrés. Lo importante es poder despejar la mente. Hay que buscar un sitio donde uno puede tener silencio, donde uno puede estar tranquilo, ¿cierto? Relajarse, usar ropa cómoda, ¿cierto? Y pensar en algo placentero. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en algo placentero, en algo que es agradable, mi cuerpo empieza a producir oxitocina, que es una hormona de felicidad, un neurotransmisor, ¿cierto?, que nos hace sentir un estado placentero. Por eso que es importante poder tener esto. También es importante relajarse, ¿cierto? Uno puede hacer técnicas de relajación en cuanto a respiración. Y es súper importante, ¿por qué? Porque si yo respiro más lentamente y empiezo a acostumbrarme, hace que eso que baje mi nivel de estrés. ¿De qué se trata? Por ejemplo, yo voy a tomar el tiempo, voy a inspirar en 7 segundos y botar en 7 tiempos, así. Inspiro hasta que cuento hasta 7 y boto en 7. Y eso entonces hace que mi cuerpo se vaya oxigenando y que yo me vaya relajando. Entonces, si yo siento que estoy un poco estresado, que mi nivel de estrés está enojado, o sea, estresado, o yo estoy enojado y todo, esto puede hacer que yo pueda volver a la calma, y es un ejercicio que es súper importante. Entonces, aquellas personas que se sientan que están un poco estresadas, es importante que puedan hacer estas respiraciones lentas y profundas, ¿ya? También es importante hacer ejercicio, estiramiento, ¿cierto?, lo que son las elongaciones, en brazos y hombros, en espalda y cuello, y en lo posible tratar de hacer 20 minutos de ejercicio diario. ¿Por qué? Porque esto hace también que uno aumente los niveles de endorfina, y la endorfina hace que uno esté feliz, y la felicidad hace que uno esté menos agresivo. Entonces, todo esto es como un círculo. Uno finalmente tiene que producir estas cosas para que el cuerpo esté mejor, ¿ya? Y lo otro es llevar una alimentación adecuada y evitar lo que es el café. Porque ya dijimos que el café aumenta los niveles de cortisol, lo cual nos hace estar estresados. Teniendo esto súper en claro, vamos a hablar entonces ahora de lo que nos atañe, que es la escritura para combatir el estrés. Habíamos dicho que la escritura, entonces, habían estudios que decían y acreditaban de que la escritura ayudaba a que nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de tensión mejoren, y que también tenía beneficios a la parte inmunológica, lo cual hoy en día es súper bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que el COVID
daña nuestra parte inmunológica, y si yo estoy con mi sistema inmunológico más depresivo, entonces también puedo enfermarme más fácilmente. ¿Ya? La escritura puede servir como una válvula de escape que evita que uno explote o colapse o los sentimientos negativos, ¿cierto?, se liberen. También facilita lo que es la conexión de los pensamientos y los sentimientos, hace que uno haga una conexión, y eso hace que se prevengan algunos conflictos interpersonales, ¿cierto?, que podrían dañar a otros. Esto ya lo habíamos dicho, los estudios que habían, y nos vamos acá. Los beneficios de la escritura terapéutica son: 1, evita el estrés, permite que haya mayor autocontrol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el escribir hace que yo me conecte y comprenda mis emociones. Cuando yo escribo, tengo que en cierta manera tengo que pensar en lo que voy a escribir. Y eso hace que mi mente se calme y que ordene el proceso mental que tengo que hacer para escribir. Cuando yo ordeno mi proceso mental, ¿cierto?, me calmo, mi cuerpo se calma, y eso permite entonces que yo tenga un mayor control, ¿cierto?, sobre lo que a mí me pasa. Cuando yo estoy escribiendo y quiero escribir acerca de algo que me pasa, por ejemplo, a ver, pensemos, me enojé con mi hija adolescente porque me respondió mal. Y yo quiero escribir eso. Entonces yo cuando escribo tengo que pensar en cuál es la emoción. Si yo lo quiero escribir, ¿cierto?, tengo que definir cuál es la emoción que tengo, porque a veces puedo sentir muchas emociones al mismo tiempo, ¿cierto? Una vez se siente rabia, enojo, desesperación, todo mezclado. Y uno dice así como, oh, estoy por dentro como furiosa. Y uno realmente no puede explicarlo, pero si yo lo tengo que transcribir y anotarlo, tengo que pensar y tengo que lograr definir cuáles son las emociones. Por lo tanto, me permite comprender lo que estoy sintiendo. También deshila y desenreda mis ideas, ¿cierto? Hace que yo pueda realmente pensar en qué fue lo que produjo este conflicto. Si yo tuviera que escribir, por ejemplo, lo que yo les decía, de que me enojé con mi hija, yo tendría que empezar a escribir, me enojé con mi hija porque y empiezo a contar todo lo que pasó. Y eso me permite entonces ser mucho más objetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo objetivar al escribirlo, y después leerlo, yo tomo distancia sobre lo que pasó, por lo tanto me permite ver desde otra mirada lo que sucedió. ¿Ya? Y permite que uno se conecte de una forma más honesta a lo que uno está sintiendo. ¿Ya? ¿Qué debe uno tener en cuenta cuando uno practica la escritura expresiva o escritura terapéutica? Uno, escribir sobre los hechos negativos que uno lo perturban y que uno no le quiere contar a nadie más, ¿cierto? Muchas veces hay cosas que uno tiene como para adentro y es importante entonces poderlas expresar de alguna forma. Identificar adecuadamente las emociones experimentadas, ¿cierto? Tanto las negativas como las positivas. Construir una historia coherente, ¿cierto? Significa de lo que nos está afectando. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, cuando uno logra objetivarlo, cuando uno logra ponerlo, también va eliminando esta tensión. También es importante poder narrar los hechos desde diferentes perspectivas. ¿Qué dice esto? Yo a veces puedo escribir algo desde el punto de vista de la otra persona. ¿Por qué? Porque eso me permite que yo pueda comprender lo que el otro está pensando o lo que el otro quiso decirme. Y eso me permite entonces objetivar y ser mucho más, hacer mucho más comprensible lo que está sucediendo. ¿Ya? Y es importante entonces uno poder escribir con sinceridad, sin censurar ningún pensamiento, porque muchas veces uno se autocensura, ¿cierto? Y uno dice, yo no debería decir esto, o pensar esto, pero cuando uno escribe, realmente, como es para uno debería poder hacerlo, ¿ya? Porque es importante que uno sea honesto con uno mismo. Y ahora viene la parte entretenida, la parte práctica. Entonces, vamos a hacer un ejercicio contra el estrés, y vamos a hacer ahí en el papelito que tenían que ustedes tener, o en el computador, donde quieran, una lista de cosas que te produzcan estrés. Entonces vamos a hacer una lista que va a decir qué me preocupa, y a continuación de esa lista, ¿cierto?, que va a partir con qué me preocupa, uno va a anotar todas las cosas que la preocupan en este minuto. ¿Ya? Pueden, lo importante, ¿por qué es importante escribir esto? Porque cuando yo logro escribirlo, acá queda mi preocupación queda puesta en el papel, y yo ya me puedo olvidar.
¿ya? Esto permite que uno, en cierta manera, al escribirlo, se deshace esta preocupación. Y por eso que es importante poder hacerlo. Entonces, vamos a tomar unos minutitos y en su papelito o computador, lo que quieran, vamos a escribir las cosas que nos preocupan, ¿ya? Pueden, si quieren, alargarse, escribir con detalle lo que les está pasando o hacerlo cortito, pero lo importante es que puedan describir el problema y van a darse cuenta que cuando uno escribe el problema, también a veces se encuentran soluciones. Así que es importante que lo puedan hacer. Vamos a tomar unos 5 minutitos para hacerlo. Así que aprovechen de hacerlo ahora. Vamos a conversar un ratito acerca de cómo estuvo esta tarea. ¿Ya? Me gustaría saber si es que fue fácil hacerlo, si fue fácil poder identificar qué era lo que les preocupaba. ¿Alguien pudo identificar cosas que le preocupen ahora, en este minuto? Sí. Cuéntenos. Respecto de lo que hicimos recién, ¿qué me preocupa, por ejemplo, a mí, a la Pamela, en este minuto? Yo enviudé hace 1 año y tanto, entonces estoy viviendo con mi mamá. Mi mamá tiene 87 años, entonces es permanente mi preocupación por ella. Igual me preocupa como mamá que él salga adelante, porque a él lo tiene igual eso angustiado, y eso a uno la preocupa como mamá. Y entonces, y también a mí, ¿qué me preocupa? Estar sana mentalmente yo, no caer en la incertidumbre, en la angustia, en desesperarme. Y creo que cuando uno tiene a Dios y al Señor con uno mismo, uno sabe que Él está ahí con uno diciéndole, tranqui, tranqui. ¿Qué me preocupa? Me preocupa enfermarme de COVID y no ver a mis hijos. Porque obviamente el susto es que en el minuto que te dicen tienes COVID, no ves a tus seres queridos. Enfermarme y estar sola. Porque yo tengo la pared al frente y me pregunto las cosas y me contesto las cosas sola. No tengo más gente aquí. No saber dónde ir si me pasa algo. Justamente por el riesgo de que donde uno pueda ir, puedes contraer el virus. Puede ser que te caigas, puede ser cualquier cosa. Pero me daría mucho susto ir a alguna parte. Bueno, esa... No, lo que a mí me preocupa es qué va a pasar después que esto se acabe. ¿Cuál es el futuro que vamos a tener? Ya que yo estaba, por ejemplo, intentando sacar una pyme de mi profesión que es técnico en pastelería, y se vio todo estancado porque justo, si no fue el estallido social, fue el brote de esta pandemia. Y también me preocupa el hecho de yo volver a caer enferma, me preocupa el hecho de que toda esta situación a nivel mundial, a la gente que se ha visto como más vulnerable, como en el caso mío, y mucha gente que está con mucho estrés, con mucha carga a nivel emocional, le pase la cuenta, sobre todo teniendo o viviendo con gente que también son de alto riesgo y que tú no quieres dejar solos, dada la situación en la que nos encontramos. Como ella, el nivel de estrés es como alto con todo lo que está pasando, y la verdad es que uno tiende a angustiarse y sobre todo porque tiene como un poco de susto lo que viene, pero hay que estar confiado de que si uno tiene las medidas adecuadas, de que si uno está tranquilo y todo, va a estar bien. Estamos todos en la misma, estamos todos igual, así que quiero que sepas que estamos todos acá pasando por lo mismo y estamos todas para apoyarnos, ¿ya? Así que cuenta con nosotros, y lo importante es que si tú estás con tratamiento y todo, lo puedas continuar, ¿ya? Es importante eso, que en el fondo tú tienes que saber que siempre vas a tener que seguir con tus medicamentos, con tus cosas, pero es importante el poder mantenerse así y mantenerse también con esta red de apoyo. Nosotros estamos todas, ¿cierto? De las que estamos acá, la mayoría, puedes contar con nosotros, así que siempre te puedes conectar con nosotros y contar con que tienes acá mira, habemos 50 y cuántas mujeres, 54 mujeres, todas pasando por lo mismo, así que no eres la única y tienes a todo este grupo que puede estarte apoyando, así que eso, para que estés con nosotros.
La idea es entonces de poder ir escribiendo, ¿cierto?, aquellas cosas que nos vayan pasando, de poder hacer este ejercicio de escritura para poder eliminar ciertas cosas. Y hay otro ejercicio que me gustaría si pudieran hacerlo, que es de una carta, ¿cierto?, de desahogo. Una carta que es una carta que uno que podríamos escribir, que es una carta entonces de desahogo, ¿cierto?, donde podemos escribir algún hecho, alguna situación que nos haya molestado, que nos moleste, y poder dirigir esta carta, ¿cierto?, al motivo de nuestro descontento. ¿Ya? La idea es que podamos expresar, desahogarnos con todo lo que hay adentro. ¿Ya? Los miedos, la rabia, a lo mejor estoy enojada en este minuto con el COVID. Entonces pueden escribirle una carta al COVID. Ya así, querido COVID, 2 puntos. Pero una carta de desahogo. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar lo que tengo dentro, esa carga negativa, esos sentimientos negativos que tengo, ¿cierto? Esa rabia, esa cosa que me hace que si la guardo me enferma, la tengo que poder sacar fuera. Entonces es importante que vamos a hacer esta carta de desahogo y les doy 5 minutitos, 5, súper cortita, una cartita cortita de que hagan de desahogo. Toda esa cosa, ponerla ahí en el papel. Pero lo que uno sienta, ¿cierto? Poder expresarlo, ¿por qué? Porque en este minuto tenemos que votar eso, para poder entonces estar más tranquila, respirar más tranquila, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es bueno tener eso, muchas veces esos sentimientos que uno va arraigando, que finalmente va enraizándose en nuestros corazones. Yo estaba pensando en la pregunta que tú has hecho, o en la carta que escribiríamos en virtud de nuestro... Yo creo que la carta me la mandaría yo a mí misma casi, y a veces uno guarda dolores, y tiene miedos, y tiene... que los vamos trabajando. Entonces, yo creo que por ahí va lo mío, por lo menos. Gracias Pati, muchas gracias. Ha sido de tremenda ayuda tu exposición. Te lo agradezco. Gracias a ti por decirnos. ¿Hay alguien más que quiera contar su carta? Si es que alguien hizo la carta, ¿a quién se la quiso dedicar? Es una rabia tremenda que yo tengo, que dice: querida gente irresponsable, por culpa de muchos de ustedes ha muerto tanta gente inocente, la cual no logró las ganas de compartir con los suyos, ya que me imagino que a la edad que tenían todavía les quedaba mucho por vivir. Bebés que a su corta edad dejaron a sus padres con un corazón vacío que nadie podrá llenar jamás. Aquellos abuelitos que a pesar de que darle muy poquito tiempo, querían aún seguir viviendo, y a ti te hablo, irresponsable, te acercaste a él y lo poquito que le quedaba se lo quitaste. Eso es como lo que más es contra la gente inocente. Bueno, y más que nada agregar que esa gente irresponsable no se ha preocupado ni siquiera de la primera línea, que han sido los médicos que han dado su vida. ¿Cuántos médicos han muerto por tratar de salvarnos la vida a nosotros, entregando ellos su vida a cambio? ¿Alguien más nos quiere contar sobre lo que puso, sobre su carta? Sí, yo, Pati. Bueno, mi carta va dirigida al famoso coronavirus. A ti, coronavirus, que has causado tantas muertes, enfermedades y angustias en todos nosotros. Solo quiero pedirte, no eres bienvenido y ya quiero que te vayas. Deja que nos abracemos y besemos a nuestros nietos. Le ruego a Dios permita tu retirada y te lo digo y pido con mucha diplomacia, vete ya. Y puse: COVID, me dirijo a ti para expresarte la rabia y pena que estás causando a todo el mundo. Te has llevado inocentes, has separado a familias, nos mantienes prisioneros en nuestras propias casas, algunos solos y otros, gracias a Dios, acompañados. Los que tenemos enfermedades persistentes vivimos con el alma en un hilo. Has dejado sin trabajo a miles de personas.
gente humilde, gente pasando hambre y frío, sin saber hasta cuándo seguiremos así. Creo que la única esperanza que tenemos es que cuando pase todo esto, seamos mejores personas y más humanas, y aferrarnos solamente a Dios y a creer en Él. Ya, chiquilla, este era el minuto del desquite, ¿cierto? Nuestra cartita. Entonces, ahora su carta, que ya la escribieron, ¿cierto? Nos desahogamos, dijimos lo que queríamos hacer, ¿cierto? Como ejercicio. Entonces, esta carta, como les decía, ustedes lo que pueden hacer es ahora aprovechar de amuñarla y hacer lo que quisiéramos, ¿cierto? Hacer con el COVID, la pueden romper, pueden desquitarse ahí terminando con ese papelito, ¿cierto? Para que deje de existir y esa rabia y esa preocupación también dejen de existir, ¿ya? Y decirles que fue un agrado poder hacer esta clase,